Muy bueno, hoy vamos a hacer el tema ley y teoría científica. Ya anteriormente hemos hecho el método científico. Hemos hablado entre ellos, quien ha planteado, ¿no? Es Karl Popper, dice algunas singularidades de cómo es que también no podemos utilizar, por ejemplo, algunas teorías, porque tampoco tienen sus límites, como nos dice. Sobre las actividades no están haciendo, están ahí, todo está colgado en Classroom para que ustedes puedan desarrollar sobre el sobre ese formulario donde está para que hagan el resumen de solo de la introducción del libro La ciencia de Mario Bunge. Está ahí abajo, no es, se nota una línea, pero ustedes pueden seguir escribiendo, no hay problema. Ustedes pueden desplayarse todo lo que puedan ustedes escribir. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver el siguiente tema, ley y teoría científica. Vamos a tomar en cuenta que mmm, sobre esta cuestión voy a empezar a partirlo de pocos porque nos demoramos bastante, ni siquiera terminamos el tema, es bastante. Si haría todo un tema en una sola clase es demasiado. ¿Ya? Por eso estoy tratándole de ponerlos en subtítulos nada más. Entonces nos dice ley y teoría científica. Ya habíamos hecho una pequeña diferencia en la anterior clase. Entonces, vamos a ir por ley. Pero antes de eso, antes de tener el concepto de ley, acá tenemos una imagen bien característica o la que representa lo que es una teoría científica. Entre ellos fue el reconocido Einstein, ¿no es cierto? Donde dice su fórmula, energía es igual a masa por una constante al cuadrado. Entonces, Einstein es uno el que hizo la teoría de la relatividad, que contradecía con la teoría de Newton, ¿no es cierto? A pesar que también Newton tiene algunas leyes, ley de la inercia, por ejemplo. Por eso vamos a hacer una diferencia entre ley y teoría. Si bien ustedes piensan que teoría o relacionan teoría con algo que solamente es escrito o dicho, pero no tiene ni una base práctica. No, no, eso es una aptitud em, coloquial, una actitud mm, vulgar, como hemos hablado en las primeras clases de filosofía. Ahí tenemos otras actitudes, la actitud filosófica, la actitud científica, ¿no es cierto? Ahí está imbuido justamente lo que es la teoría científica y cuando hablamos solamente de la palabra teoría sin que tenga base, eso es solamente un dicho, por eso una actitud vulgar. Muy bien, ya hemos recordado algo de eso. Entonces vamos a ver ley. Para eso vamos a acá. Entonces, ley nos dice, dentro de la estructura de la ciencia, la ley es un enunciado que reconstruye conceptualmente toda relación constante que se da en la naturaleza. Hay que tener presente en lo que nos dice. La ley es un enunciado que reconstruye conceptualmente toda relación constante que se da en la naturaleza. Al igual que, cuando nos habla Newton sobre la ley de la inercia, es un enunciado. Obviamente que ya empezó a hacer experimentación, pues, ¿no? Primero observó, si nos recordamos de la manzana, observó que caía la manzana. Se preguntó por qué cae la manzana. Hace su hipótesis. Cae por su peso, por una atracción, porque la manzana ya maduró y cae. O sea, ha tenido que hacer todo un estudio. Entonces, no solamente es una ley de la naturaleza, también en la sociedad o en la mente, es decir, reconstrucción de las leyes reales. Entonces, eso es en cuanto a la naturaleza, que hablamos de ley
de la gravedad, de la inercia, o la que es más conocida para ustedes, que nos dice si un cuerpo está en constante movimiento y quiere parar, quiere seguir, ¿no? Todavía en su movimiento. Esa es ley de la inercia. En la sociedad, tenemos leyes en la sociedad un poco más complejas, son más estudiadas, son más debatidas todavía cuando se hacen leyes de la sociedad. Podríamos decir, por ejemplo, en la sociedad, sobre todo en economía, Marx, por ejemplo, nos plantea la plusvalía. Es una tesis que él todavía, que nos dice que el sistema, por ejemplo, eh, el sistema en la actual es el que absorbe de más el trabajo de los obreros y les paga menos. Esa es la plusvalía, tiene más valor, eso significa valor, más valor. Y eso quita el capitalista. O tenemos otra, podría ser ley de la oferta y la demanda. Así que estamos hablando en economía que tiene que ver con la sociedad. O de la mente, por ejemplo, en psicología. Tendríamos que ver como plantea Freud. Freud nos habla de lo inconsciente, que es una parte que nunca vamos a llegar a conocer, pero está ahí. Que eso vamos a poder nosotros alguna vez, o no, nunca vamos a llegar a conocer, pero está ahí y eso manifestamos sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso tanto nos han metido esa forma de decir y ser inconsciente, inconsciente, eres un inconsciente o lo haces inconscientemente, pero no, eso también está rebatido, porque Freud sí dio a conocer algunas cosas, pero tampoco eso que sea cierto. O sea, no sería ley, bueno. Puede ser, por ejemplo, tenemos el subconsciente que rebatería. Son teorías y las leyes se basan justamente en las teorías se basan justamente en en unas leyes, ¿ya? De ahí se plantean recién. Vamos a ver poco a poco. Tenemos entonces ley científica. Se caracteriza por ser objetiva, es muy importante. En cuanto a la fórmula o enunciado la constituye, se ajusta al hecho o fenómeno que refleja. Ejemplo, una semilla sembrada en condiciones normales germina. Ley de la germinación. Eso va a ocurrir en cualquier sitio. Dice, una semilla sembrada en condiciones normales germina. O sea, una planta, en todo caso. O sea, pone una semilla, va a crecer, ¿no? Ley de la germinación. Mm, por eso se llama objetiva. Tiene que reflejar, aparte de lo que se ha planteado, tiene que reflejar. O sea, tiene que suceder. Tiene que ser verídico. ¿Listo? Palpable. Otra característica de ley científica. Universal. En cuanto abarca a todos los casos o fenómenos de una misma clase o en uno de otro grado de sus relaciones y eslabones de su explicación. Ejemplo tenemos acá. Con el calor se dilatan los metales. Muy bien, con el calor se dilatan los metales. El grado puede variar, pero todos se dilatan. Todos los metales, siempre. No hay metal que no se dilate. Ahora, que uno tenga una pequeña diferencia con otro es muy diferente y eso vemos en los metales, tanto en el oro, en el titanio, en el aluminio, en el hierro, en el fierro, bueno, los metales que se conozcan. Siempre hay variación. Es más, en la misma oxidación. Por eso que también el oro es más cara, más caro, perdón, porque el oro tiende a oxidarse en mucho tiempo, a diferencia del fierro o el hierro, si quieren decirle. Más rápido es más su oxidación. Justamente dice oxidación porque tiene contacto con el oxígeno y empieza a tener más, a malograrse, si quieren decirle. A oxidarse, pues decir, a corroerse. Esa sería la otra palabra, a corroer. En cambio el oro no. Se demora más, se oxida, pero se demora más tiempo, al igual que el oro, la plata, el cobre y así
poco a poco los que están en ese orden, en la tabla periódica, empiezan a oxidarse. Muy bien. Ahora tenemos la teoría. Vamos a hacer una diferencia entre las dos. Solamente vamos a hacer hasta acá, teoría científica, nada más, ¿ya? Porque he visto que en las otras clases nos demoramos, la anterior clase es 1 hora y tantos, 1 hora y cuarto. Ahora la anterior ha sido 45 minutos. Ahora tiene que ser un poco menos, ¿ya? Para que se les sea más tranquilo. Aunque no les pido mucho, pero ya. Entonces, en este caso, teorías. Ahora ya hemos visto la ley. Sus características, objetiva y universal. O sea, objetiva nos tiene que mostrar algo real, un hecho. Y no solamente va a ser individual, sino tiene que ser a bastantes que estén, a bastantes cosas que estén relacionadas con ese planteamiento, tiene que suceder. Por ejemplo, ley de la inercia. Si la inercia nos dice el cuerpo, ya en el mundo está bien, perfecto, porque hay gravedad. Pero fuera del planeta, del mundo, de la Tierra, sucederá, ahí rompe algunas situaciones. Por eso es que también um, Einstein rebate algunas cosas, no todo. ¿Listo? Teoría entonces, son sistemas de hipótesis científicas que pretenden dar una explicación aproximada de un sector de la realidad. Perfecto. Cuando dice hipótesis científica, ya dijimos que era hipótesis en la anterior vez, que sobre el método científico. Hipótesis lo que planteas. Primero observas, te preguntas y de la pregunta hay una respuesta que tú mismo te respondes. Afirmas o niegas, eso ya es una hipótesis. ¿Qué haces con esa hipótesis? Empiezas a trabajar, a desarrollarla, a experimentar. Y después de esa experimentación, dar una explicación de todo lo que está sucediendo, del resultado que te está dando. Tú das una explicación, justamente como decía acá, o das una conclusión aproximada de un sector de la realidad. Más esto se rebate cuando hay teorías mmm, que tienen algo acertado, pero todavía falta explicar algunas cosas. Con el tiempo se dan a conocer y con el tiempo se verifican o simplemente no son reales. Em, Tenemos, por ejemplo, la teoría de Darwin, que sigue siendo hasta ahora, sigue siendo real, se sigue descubriendo, pero quieren más, porque hay algunas cosas que no se han explicado. Por ejemplo, nos dice Darwin que nosotros, el humano, ha evolucionado a partir de seres inferiores. Entre ellos, por ejemplo, el Pithecanthropus, un, un, un homínido, un casi hombre. Y de ahí también han salido los monos, por lo que él en eso entonces planteaba que nosotros somos primos de los monos. Que algunos debaten, ¿no? Que eso es mentira, ¿no? Sobre todo en su tiempo, todavía lo ridiculizaban. Pero con el tiempo se ha empezado a descubrir más cosas y hasta ahora él sigue teniendo razón. Una teoría que se va en contra de lo que es lo que se llama la teoría darwiniana, la evolución o teoría de la evolución, sería, por ejemplo, la teoría del creacionista, que dice que nosotros somos orígenes o nos hemos nacido, en todo caso, hemos sido creados por un ente superior, sobrenatural, que sería Dios. En la religión occidental, en algunas religiones es diferente. ¿Listo? ¿Sabe? Son teorías. Pero ¿cuál es más cierta? ¿Cuál es más acertada? La de evolución. Porque la de creacionista, pues es sencillo. Si todos pensarían que solo fue la creacionista, ¿para qué estudiar? Pues, ¿sabes? Ese es el otro detalle que ya no tiene cabida. Quizá en los tiempos donde abundaba la ignorancia y no se sabía muchas cosas, pero ahora que sabemos más es donde rompe. Ahora, ¿por qué sigue siendo aceptada esa teoría? Una por el poder económico de las religiones, esa es una. Dos, ¿por qué sigue aceptada? Porque por la misma ignorancia de las personas, bueno, no, solamente hay poco que conocen y eso lo hacen real. Y porque ignoramos también obviamente algunas cosas, o sea, todavía hace falta estudiar, eso es cierto. Por eso también se agarra esa teoría creacionista
de ese concepto, que es ya anticuado, pero siguen pensando todavía. Y algunos aprovechan esa situación. Y la otra sería lo que hemos hecho en filosofía, cuando hicimos sobre el primer ser o el primer motor que planteaba Santo Tomás de Aquino, que nos decía, el motor de todo esto, alguien tuvo que hacerlo. ¿Y quién es el primer motor? Entonces es Dios. Pero también hablaban otros que decían sobre, sobre cómo es que podría ser él. Entonces, él a quién creó, y así va a seguir siendo el problema de la filosofía. ¿Qué fue primero? Algo así como el huevo y la gallina, aunque ya sabemos que es el huevo y la gallina, ¿no? Eso se rebate de acuerdo a las creencias que uno tiene. Si es evolucionista, pues tiene que ser la gallina, perdón, el huevo. Y si es creacionista, tiene que ser la gallina, porque Dios no creó los que iban a nacer, sino los que ya eran una forma completa. En cambio, en la evolución es el nuevo ser, es el que está cambiando su fisonomía, su realidad, todo. Ahí viene el detalle de estas teorías. Mm, sobre lo que propone Tomás de Aquino. Un poquito que quiere la teoría del Big Bang, que también quiere rebatir esa teoría del creacionismo. No tanto rebate, no tiene sus detalles, porque él dice que el universo ha sido un globo primigenio, pero igual, entonces, ¿de dónde surgió ese globo, esa molécula, el hilen que le llaman? Alguien lo tuvo que hacer. Y otra vez la pregunta, ¿quién fue? ¿La materia o Dios y toda esa cuestión? Ahora, Dios tampoco no simplemente es que se creó, alguien lo tuvo que crear también, porque si no habrían, como dice Genofonte, si no hubieran en la tierra humanos, habría solo animales, y el más evolucionado hubiera creado a su imagen y semejanza un Dios. Es decir, si el más evolucionado sería, en este caso, quizá, a ver, pongámosle los delfines, que son los más inteligentes, entonces los delfines hubieran creado un Dios a su imagen y semejanza. Entonces el Dios hubiera sido un pez. Así de sencillo. Pero en este mundo nosotros somos los más evolucionados y hemos creado a la imagen y semejanza nuestra un Dios superior por el simple hecho de ignorar nuestro entorno, nuestra realidad. En el principio de las cosas de la evolución del hombre, le ponía nombre a lo que ignoraba. De ahí que los dioses egipcios, por ejemplo, eran mitad humanos, mitad animales. Anubis, por ejemplo, cabeza de chacal y cuerpo de humano, porque estaban todavía saliendo del totemismo, de esa forma de creer en los animales, eran sus guías, por eso se llama tótem, donde habían supuestamente nacido. A diferencia tenemos por ejemplo, ya en los griegos, ahí también nace una forma de pensar diferente, ya no eran animales, la mayoría eran dioses. Sin embargo, hay una cosa muy importante. Todavía habían monstruos. ¿Pero esa por qué? Porque ellos trataban de explicar su realidad. ¿Por qué suceden los monstruos? Porque se estaban uniendo entre familia. Eso significa que había problemas. Pues, si se unían entre familias, eso significaba que había esas anormalidades. Eso trataban de explicar. Y así, o sea, son teorías que se siguen manejando. Algunas partes son ciertas. La teoría creacionista fue en su tiempo, estaba en boga. Sobre todo a la fuerza se fue impuesta, ¿no es cierto? La creencia de Dios, en todo caso la creacionista o las religiones. Estamos hablando la Edad Media o en el feudalismo, bueno, para que lo que yo les explicaba en las graditas. Esa es la situación. Cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de muchas cosas y podemos aproximarnos a la realidad, como nos dice acá. Entonces, como tales, constituyen síntesis que incluyen lo conocido. Ya, entonces, claro, las teorías eso hacen, buscan todo un conocimiento, lo que hemos hablado en las características del método científico, o perdón, de las tesis filosóficas, cómo empiezan alguien a empezar a
agarrar ese conocimiento y juntarlas y plantear para aproximarse a la realidad. Entonces, que incluyen lo conocido, lo meramente sospechado o lo que puede predecirse acerca de un tema o un problema dado. Entonces, vamos a ver, las teorías científicas se caracterizan por ser, igual, tenemos dos, parciales y aproximadas. Entonces, parciales, porque tratan solo algunos aspectos de sus correlatos, algunos, en teoría, que la mayoría ya sucede eso porque las teorías cada vez hay más conocimiento y el que lee o el que estudia tiene que especificarse en un tema. Ya no era como antes, pues por eso Aristóteles estudiaba, en su época estudió todas las ramas y escribió más de una y otra rama, pero porque no estaba, faltaba todavía conocer más. Él no sabía lo que es física, lo que no sabía, por ejemplo, no sabía química, si queremos decir, química en sí en eso entonces era lo que se llamaba alquimia, que era mal vista todavía, ¿no? Entonces dice, ninguna teoría da razón de todos los rasgos de su objeto en cualquier grado de extensión deseada. Ejemplo, la teoría conductista solo trata de las manifestaciones externas de los fenómenos psíquicos. Teoría conductista es una teoría psicológica planteada por Skinner. Es el estímulo-respuesta. A eso hace referencia. Tal vez habrán escuchado alguna vez. Para postular, eso van a también tomar, no estoy seguro, pero al menos estamos haciendo eso en filosofía. Eso tiene que ver. El estímulo es el estímulo-respuesta. Que hizo sus experimentos, ayudó bastante, pero a veces esos estudios también conducen a otras situaciones muy fuertes. Por ejemplo, si vemos a las torturas, tiene que ver, es más, no solo a las torturas, sino a cómo una sociedad se conduce y las pueden condicionar. Una de ellas, por ejemplo, es la televisión. Los programas que les dan o que miran, ¿no? Entonces, guerra y toda esa situación. También de ahí es una forma de cómo funciona la teoría conductista. Manifiestan unos fenómenos para que ustedes reaccionen en sus cabecitas. Siguiente, aproximadas, perdón, en el sentido de que no están libres de errores. Listo. Las teorías plantean una cosa a futuro. Eso es lo que plantean. Con el transcurrir del tiempo empiezan a estudiar y son ciertas algunas, pero poco a poco se empieza a estudiar y cae una parte de su estudio. O sea, no es real. Entonces se equivocó, por eso se refiere, no está libre de errores. Pues nunca una teoría puede ni debe considerarse irrefutable. Claro, nunca puede ser. Todo conocimiento que se plantea eh, siempre va a ser cambiado. Pero de ahí que digas, no, está mal, antes de estudiarlo, está mal también. Se va a poder refutar alguna vez, ya que la apariencia de su perfección es una ilusión debida a nuestras limitaciones. Es decir, al inicio, esa teoría puede ser perfecta. Por eso es teoría. Ese rato, ese momento es el boom del conocimiento, es alguien que agarró y ha estudiado bastante, que es cierto lo que dice, pero es teoría. ¿Por qué? Porque todavía nos falta, o sea, tenemos limitaciones de lo que estudiamos. Ya con el tiempo va a empezar a, a estudiarse y ver qué limitaciones tiene. Vamos a ver un ejemplo. En la teoría evolucionista original de Darwin, ahí está, se sostiene el gradualismo estricto y hoy ha sido superada con la teoría moderna de la evolución por los saltos cualitativos mutacionales. Muy bien.
Algunos piensan, por ejemplo, en la evolución. Él dice, ¿no? Planteaba en la teoría evolucionista de Darwin, eh, que poco a poco, gradualmente empezamos a evolucionar, de lo que éramos el procónsul. Empiezan el perdón, vamos a ver, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus, ahí viene el Neandertal, el Cro-Magnon, ya. Se supone que estaban relacionadas, pero hemos visto que, por ejemplo, el Neandertal no tiene que ver nada con parte de nuestra evolución. Entonces, ¿dónde está? Por eso se hablaba bastante en una época después de la muerte ya de Darwin sobre el eslabón perdido, porque no se encontraba. Había estudios bastantes, se buscaron dónde estaba ese eslabón, el supuesto, eh, ese salto, esa conexión entre estos restos humanoides, por decirlo de una forma, que se han encontrado con el Homo sapiens. Entonces, no se encontró y se empieza a estudiar y se dice, hoy, por eso dice, hoy se ha sido superada la teoría, en la teoría moderna de la evolución por los saltos cualitativos mutacionales. Esto significa, un salto es algo violento. Entonces, cambios violentos, eh, mutacionales viene de cambios, ¿ya? Cambios violentos, que saltos. Cualitativos, es una cualidad, es una capacidad diferente a lo que ya sucedió antes. En términos más sencillos, les explico. Em, nosotros, nosotros vemos, por ejemplo, la, mm, al hervir al agua. Al inicio ponemos el agua a hervir y empieza con el calor, por ejemplo, está hirviendo o está recién por hervir. Ven poco a poco, no ven, está fría, ¿no es cierto? No mira, no van a palpar tampoco. Se van a un momento, regresa y ya está hirviendo. Es algo así, es un salto de repente. O es más, pueden estar mirando ustedes cómo salen las burbujitas, pueden todo un rato, pero no se dan cuenta en qué momento empezó a salir las burbujas, o si ya se han dado cuenta, empieza a salir esas burbujas, que es el aire caliente, cuando empieza a salir el vapor. De repente, es un salto, eso se refiere a un salto cualitativo, que también en la teoría marxista se habla mucho de eso. Negación de la negación, lucha de contrarios y por último de la cantidad a la cualidad, a la calidad, o sea, de la cantidad a la calidad. Tenemos llega un punto en todo caso. Supongamos tomamos un vaso tenemos hartas esferas. Queremos llenar ese vaso con esas esferas. Empiezas a llenar, llega un punto en que llegas a un punto en que vas a tirar una esfera más, pero la esfera va a caer porque ya no hay espacio, ya es cualitativo y empieza a otra situación. Por ejemplo, en lo que les decía, ya está más fácil en historia, por ejemplo, en la sociedad. Para nosotros haber pisado o estar en esta época del sistema capitalista, ha tenido que haber revoluciones, levantamientos. Y justo se señala como, como inicio de este nuevo sistema capitalista es la Revolución Francesa de 1789. Ahí matan al rey y a toda su familia, ¿no? Y los demás nobles huyen, o se unen también a esa causa porque sabían que también ellos les iba a caer lo peor. Y unen, ayudan, contribuyen a esto, a este cambio, un cambio. Es un cambio violento porque ha- han matado a gente, había todo un desastre, ustedes saben en historia. Entonces ese cambio violento, por eso dices un salto, un cualitativo. Habían revoluciones, había hambruna, había de todo. El rey no hacía lo debido. Entonces, ¡zas! Un cambio, un salto cualitativo, de calidad. Había cantidad, había
había hambruna, había descontento, había ya nuevas ideas. Recordemos que las ideas liberales o capitalistas ya o burguesas también estaban ya señaladas en algunos libros de literatura, ya hablaba de la libertad, filosofía también, economía también. Todo eso se juntó y ya había cantidad. Solo me faltaba que, ¡pum!, explote de repente, ¡pam!, y explotó. La gente ya no pudo y cayó el sistema. Claro que no fue tampoco un día por otro. Hubo ese año, pero después empezó a haber otros problemas y vino otra vez la monarquía en Francia, pero después pasaron casi, casi cerca a los 100 años de la Revolución Francesa, para ser específico, unos 70, no, 80 años más o menos, es donde ya empieza a suceder esta situación de caer de nuevo la monarquía, porque había regresado, cae de nuevo la monarquía, pero ya esa monarquía ya tenía constitución, y la que viene cae y sale recién la república, propiamente dicha. ¿Listo? Entonces, de eso hay que tener muy presente. A estos cambios, a eso hace referencia. Muy bien. Esto es todo, chicos. Hasta acá esto, el tema de ley y allá, terminar entonces con esto más, con teoría científica, que es poquísimo. Y por último tenemos teoría científica. Una teoría científica es un producto de conceptos. Ahí está, producto de conceptos. Teoría, por ejemplo, la teoría de la relatividad, la teoría de cuerdas, que está un poco más adelantada a la teoría de la relatividad de Einstein. La teoría de cuerdas. Eh, Voy a dejar para que miren en video y ustedes me hagan un resumen de la teoría de cuerdas. ¿Listo? Una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones y fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas, leyes científicas que expresan la relación entre las observaciones de dicho concepto. Una teoría científica se construye para ajustarse a los datos empíricos. Cuando dice datos empíricos, está diciendo a lo que estamos experimentando. Datos experimentales, si quieren decirle, disponibles sobre dichas observaciones. O sea, tú has visto, experimentas. Y se propone como un principio conjuntos de principios para explicar una clase de fenómenos. Por ejemplo, yo alguna vez les he dicho, por ejemplo, la ley del menor esfuerzo en lingüística. ¿Qué significa? Es esta ley hace decir que nos dice que nosotros, para el momento de hablar, siempre utilizamos, para la ley del utilizar o quitamos algunas sílabas de una palabra. Puede ser al inicio, puede ser al medio o puede ser al final. Cada uno se llama apócope, síncope o hasta elipsis, ¿no es cierto? Apóstrofe en todo caso. Entonces tenemos, por ejemplo, de Navidad, perdón, esto venía de natividad, pero decimos Navidad. O, por ejemplo, profesor, y decimos profe. Ya, y así tenemos bastantes palabras, lo mismo, ¿ya? Muy bien, hasta acá, chicos, sobre esto, ley y teoría. Em, Muy bien, esto hemos hablado, nos falta. Ah, nos falta todavía esto, ¿eh? Ah, no, nos falta. Entonces, esto más voy a terminar. Sí, este tema. Hasta acá terminamos. Sí, hasta acá terminamos. Muy bien, teoría entonces. Los científicos elaboran distintas teorías partiendo de hipótesis, que ya hablamos más antes, que hayan sido corroborados por el método científico, que ya también hablamos. Luego recolectan evidencias para poner a prueba dichas teorías, como en la mayoría de las formas del conocimiento científico. Las teorías son inductivas, es decir, vienen de lo particular a lo general.
por naturaleza y su finalidad es meramente explicativa y predictiva, es decir, mirar lo que va a suceder. Va algo así como un mago, esto va a suceder, o como un brujo, ¿no? En este caso es científico, pues. La fuerza de una teoría científica se relaciona con la cantidad de fenómenos que puede explicar. Por eso, una teoría, cuanto explica más cosas, es una teoría. Esto puede suceder. Por ejemplo, la teoría de la evolución, no solamente de la especie humana, sino también de otras especies. La especie de los animales, de los vegetales, de toda esa situación hace una evolución, hace una teoría, pues una teoría de lo que explica muchas cosas, por eso una teoría. En cambio, una ley no, una ley dice algo particular, más pequeño, pero es universal a varias cosas, casi no tiene error. Solo cambiará cuando alguien hace un estudio y dirá que está mal, pero va a ser mucho tiempo todavía. Entonces, los cuales son medidos por la capacidad que tiene dicha teoría de ser perdón, voy a seguir. La fuerza de una teoría científica se relaciona con la cantidad de fenómenos que puede explicar, ya les dije, los cuales son medidos por la capacidad que tiene dicha teoría de hacer predicciones falsables. Es decir, puede predecir algo al inicio, como es teoría y como todavía falta estudios, se puede creer. Y no se sabe hasta cuándo se haga ese estudio, tal vez sale falso, entonces pueden predecir por algo falso. Por ejemplo, en la misma teoría de la relatividad, que hasta ahora no se ha demostrado. Según la teoría de la relatividad, nos dice el ejemplo de el gemelo de Einstein. El, los dos Einstein nacen. Uno se va de viaje, va a hacer un viaje en una nave a la velocidad de la luz. Ojo, a la velocidad de la luz estamos diciendo, la nave va a ir a la velocidad de la luz. Son 300 kilómetros por segundo. A todo la Vía Láctea, ida y vuelta, de punta hasta llegar a la Tierra. Va a pasar, en teoría, en matemática, en teoría nos dice, cuando él regrese, el, el gemelo de Einstein, el que va, va a viajar, para él solamente va a ocurrir o ocurrió calculando unos cuantos años, a diferencia de, a diferencia de, del que se queda en la Tierra, ya pasó años, quizás siglos, no me recuerdo cuántos años son, o siglos, perdón, y él ya muerto. ¿Se dan cuenta? Esa es una teoría. ¿Por qué? Porque él dice que el tiempo es relativo. Ya ustedes, este también le voy a poner para que puedan explicarme, ¿ya? En el video, sobre la teoría de la relatividad. Un video pequeño nada más. Respecto a dichos fenómenos, se tiende a explicar. Muy bien. Las teorías son mejoradas constantemente dependiendo de una nueva evidencia, como hemos dicho que se consigna, como hemos dicho de la teoría de evolución o la teoría darwiniana. Ahora, la teoría moderna de la evolución, que tiene sus bases, claro, en Darwin, ya cambió, ¿no es cierto? Le da que no simplemente puede ser gradual. Darwin lo dice gradual, poco a poco pasan años, obviamente, años, pero empieza a subir. Pero hay saltos violentos, no necesariamente quedan ahí, no, puede de repente algo sucedió por características externas y evoluciona de la nada, ¿ya? Las teorías son mejoradas constantemente dependiendo de una nueva evidencia que se consigna. Claro, se mejoran si es que hay evidencia, no se puede mejorar sin evidencia, ¿no? Tiene que haber estudio, tiene que haber algo que ha sucedido, tiene que estar relacionado con esto, entonces ya es una evidencia que se consigna. Por eso por eso las teorías mejoran con el tiempo. Los científicos utilizan las teorías como fundamentos para obtener conocimiento científico. Entonces, todo científico tiene que saber esas teorías, al menos en su rama, para estudiar.
para saber qué es lo que va a plantear o va a teorizar, pero también para motivos técnicos, tecnológicos o médicos. Claro, todo ese estudio siempre tiene que servir a eso. Ese es el fin, en todo caso, de los estudios. La teoría científica es la forma más rigurosa, confiable y completa de conocimiento posible. La teoría científica. Ya hemos hablado de lo que es en la actitud científica y la actitud filosófica. La actitud filosófica está imbuida en la actitud científica, porque solo se pregunta, puede experimentar, pero todo un proceso de estudio es ya la teoría científica, bueno, ¿no? Esto es significativamente distinto al uso común y coloquial de la palabra teoría. Justamente al inicio les explicaba. Nosotros pensamos teoría en algo, en un supuesto. Pensamos en alguna suposición, ¿no? Es un dicho, algo así, ¿no es cierto? Pero en realidad no. Teoría, en el sentido científico, es teoría algo que es demostrable. Una parte y la otra parte no. ¿Ya? Es algo más complicado, pues. Entonces, dice en teoría, en la coloquial, en la palabra teoría, ¿qué se refiere a algo sin sustento o una suposición? Bueno, ahí lo que estoy diciendo. Es muy teórico, a veces le dicen, ¿no es cierto? No, no tiene nada de sustento, mentira. Entonces, ya que hemos hablado de ley y teoría, eso tiene que ver bastante. Ciencia y tecnología, justamente todos esos estudios, lo que estaba diciendo acá, tienen que ver también, uno, están motivados por lo que lo tecnológico médico, o están motivados para, pues, para ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces, nos dice, el conocimiento tecnológico y el científico son vistos en la actualidad como un par indivisible en el sentido de que la tecnología aporta a la ciencia herramientas que facilitan la investigación. Perfecto. Entonces, eso es lo que hace el conocimiento o la ciencia, ¿no? Tanto la ciencia, y que es quien lo hace, el científico, ayuda para facilitar a la humanidad y tener las herramientas de investigación, como ya les he dicho más antes. Mientras que ésta presta su base teórica para el desarrollo de nuevos artefactos, es decir, la tecnología y la ciencia. Sin embargo, ciencia y tecnología no son lo mismo, y no siempre se produce esta relación entre ambas disciplinas. Muy bien. Otra cosa es ciencia, otra cosa entonces tecnología. Si bien están relacionados, no son lo mismo. Concepto de conocimiento tecnológico y científico. En cuanto al conocimiento tecnológico, como saber, según lo define Slolimowski, es una forma de conocimiento humano dirigida a producir objetos más o menos diversificados, con rasgos cada vez más interesantes de un modo cada vez eficiente. Eso es el conocimiento tecnológico, es decir, es más práctico en realidad. A eso se refiere. El conocimiento tecnológico es más práctico, es decir, su base teórica es la ciencia, el conocimiento científico, pero se basa más en la práctica. No quiere saber eh, si es el fin de lo que ha nacido esto, sino para qué sirve. Punto. Y eso ayuda a que tenga más diversificado, esté más diversificado, ¿no? Entonces, por tanto, el conocimiento tecnológico surge de la creatividad y la innovación, y su función principal es la creación, manipulación y evaluación de objetos nuevos que resuelvan problemas existentes. Por ejemplo, nuestros celulares. A eso hace. Se descubrió, por ejemplo, el Internet hace tiempo. El descubridor, es más, regaló, si no hubiera sido el millonario, regaló todo este proceso para el bien de la humanidad. Sin embargo, los otros, eh, los otros estudiosos tecnológicos, el conocimiento tecnológico que hizo, agarró esto y se crearon computadoras. O que hizo Bill Gates, por ejemplo, para hacerse millonario, hizo virus informático,
mandaba al azar, no, algunos ya lo plantean de esa forma, pero él hacía el antivirus y así se hizo millonario. No solo de eso, sino también el Word, Excel, ¿no? Que ya es otra forma más práctica e innovadora. Ayudó también, nos ayuda en la realidad, ¿no? Pero también a qué precio. Al igual que en nuestra coyuntura en la pandemia, los científicos estudian para curar, pero a alguien se le ocurre para enfermar. Más antes decía la presidenta del Fondo Monetario Internacional, hay muchos viejos. Eso fue en el 2008 todavía. Hay muchos ancianos en el mundo, lo que necesitamos es que sean menos. ¿Y qué sucedió? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que también Bill Gates diga un supuesto de un virus que suceda a nivel mundial, una pandemia. Muy bien, sigamos. En cambio, el conocimiento científico tiene como razón de ser el estudio y comprensión del medio, justamente lo que les decía. Quieren comprender algo más filosófico la situación. Quieren la noción de algo, el nacimiento de algo, qué sucede, por qué esto sirve para bien, para mal, quiere predecir más. En cambio, el conocimiento tecnológico no, es más práctico. Punto. Esto sirve para algo, pum, ahí nomás, suficiente. Entonces vamos a producirlo en masa, pum. Y sirve para el mercado, sobre todo para el mercado. A diferencia del conocimiento científico, es más humano. Así, según la Real Academia de la Lengua Española, ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por eso, vamos a terminar ya. En este caso, son el pensamiento lógico y experimental los factores detonantes del conocimiento científico. Muy bien, nos dice el pensamiento lógico y experimental. Por ejemplo, eso será en cuanto al estudio de algo concreto, algo subjetivo, algo que no se puede palpar, por ejemplo, economía, porque eso no puede llevar a un laboratorio, o los eventos sociales. Por eso de ahí la teoría marxista, cómo es que cambia de lo que es un sistema a otro sistema. Eso no puedes llevar a un laboratorio. Los instrumentos del laboratorio sería pues la misma sociedad, la misma humanidad, cómo es que cambia de un lugar a otro. Por eso predice, "No, este sistema va a caer, así tal cual lo dice, va a caer, el sistema capitalista va a caer y va a haber un nuevo sistema. ¿Y cómo lo ha hecho? Durante los estudios que se hace, todo un conocimiento de pensamiento lógico y algo de experimental, por supuesto. Ya han habido experiencias, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución China. Hay algunos experimentos que algunos relacionan mucho ya, pero no tienen que ver con lo que también plantearon algunas cosas. Por ejemplo, la Revolución Cubana, eh, algunos piensan la Revolución Mexicana, los sucesos que hay en Venezuela, que no tienen que ver, ellos se hacen llamar el socialismo del siglo XXI, que es muy diferente a lo que planteó Marx, ¿no es cierto? Y lo que se hizo en la URSS y la China. No muy lejano también tenemos a Corea del Norte, que también está alejándose, no es tanto así que sea comunista. Otra cosa es que se haya llamar comunista como China. China se hace llamar comunista, pero no lo es. Es de palabra, pero no en la práctica. Entonces, aunque a priori puede parecer que el conocimiento tecnológico es una aplicación práctica de la ciencia y a su vez una herramienta de la misma, no siempre se produce esta relación. Como señala Laura Cano en su artículo ¿Qué es el conocimiento tecnológico? No basta con la ciencia pura para poder crear nuevos instrumentos. Es necesario también una capacidad de deducción, por eso pensamiento lógico, que permita intuir de qué forma se puede usar la naturaleza para crear nuevos artefactos.
justamente la teoría de la relatividad. Se crea, voy a crear. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, en que ir ida y vuelta en la Vía Láctea? Aparte de que podría ser yo joven y mirar acá el mundo, puede ser, a alguien se le ocurre. O en todo caso, también ir a explorar otros lugares. Por ejemplo, la construcción de las pirámides egipcias no se realizó sobre la base de un conocimiento científico como tal, o la invención de una máquina de vapor tampoco. Fue fruto de una aplicación deliberada de la ciencia, sino que el proceso fue a la inversa. Esta tecnología dio lugar al desarrollo de la termodinámica. Muy bien. Ese es el ejemplo que nos haría decir, por ejemplo, el conocimiento científico. Muy bien, chicos, hasta acá. Chao, chao, cuídense.